El criminalista nocturno. Eran las 7:15 de la mañana del 27 de febrero de 2018. Un hombre llamado Max de la Cerda se encontraba trabajando a 70 millas de distancia cuando recibió una llamada telefónica de un número desconocido. Atendió, sin saber que sería el principio del fin. Al otro lado de la línea, un sujeto le dijo que estaba en su casa, ubicada en la ciudad de Deltona, Florida, Estados Unidos, y que tenía un paquete para entregarle a su hijo. Esto a Max no le pareció extraño, ya que sabía que el joven estaba esperando un anillo de compromiso para su novia. Rápidamente intentó comunicarse con él, pero no recibió ninguna respuesta. Al mismo tiempo, la novia de su hijo recibió 2 llamadas inesperadas, de alguien de su pasado que no quería volver a ver. Las ignoró, pero algo en su interior le dijo que debía ponerse en contacto con su pareja para saber si se encontraba bien. Corrió hacia la vivienda ubicada en el 2525 del Boulevard Howland. Una vez allí, vio la terrible escena. El hombre que tanto amaba estaba tirado en el piso de la puerta principal, alrededor de un charco hemático. Su cuerpo estaba frío, ya no quedaba nada de él, más que todos los recuerdos que habían construido juntos. Lo único que la chica tenía era la certeza de que eventualmente aquella persona que intentó comunicarse con ella y que le había hecho tanto mal, pagaría por sus actos. El criminalista nocturno. En el año 2009, una joven de 20 años llamada Jessica Debnani conoció en línea a Gregory Bender, un exitoso administrador de fondos de cobertura de 42 años. La atracción fue automática. Ella lo veía como un hombre muy carismático e inteligente. Comenzaron a verse a menudo, ya que ambos vivían en Orlando, Florida, y a las pocas semanas, ella ya sentía que lo conocía de toda la vida. Pero a medida que se desarrolló su romance, Jessica notó que Gregory tenía 2 caras. Si bien se mostraba muy encantador, también era bastante celoso, manipulador e incluso violento. Ella nunca creyó que pudiera llegar a lastimarla, pero sí temía por los hombres que se le acercaban. En una ocasión, cuando aún no tenían una relación exclusiva, Jessica salió con otro hombre y Gregory se enteró. Buscó la dirección de aquel sujeto y se contactó con él para decirle que lo ataría y golpearía si continuaba viendo a su chica. A pesar de sus defectos, Jessica permaneció con Gregory y eventualmente se comprometieron. Todo parecía marchar bien. Ella trabajaba como cajera de banco y en su tiempo libre salía con Gregory sin tener mayores problemas. Pero en 2016 descubrió algo que cambió totalmente su percepción sobre él. El hombre se sometió a un procedimiento médico y mientras se recuperaba en el área de cuidados intensivos, Jessica pasó a visitarlo de sorpresa. Cuando entró en su habitación, se encontró con otra mujer. Su nombre era Daimara Sánchez. Totalmente confundida, le consultó qué estaba haciendo allí, pero recibió la misma pregunta como respuesta. Jessica le enseñó el anillo de compromiso y en shock, la mujer le respondió que ella era la esposa de Gregory. En ese momento, el corazón de la joven dio un vuelco. Pasaron varios días hasta que su novio se puso en contacto con ella para explicarle la situación. Le dijo que su matrimonio con Daimara había sido por conveniencia, ya que quería ayudar al hijo de ella a asistir a un mejor distrito escolar. Apostando por él, Jessica decidió perdonarlo, pero le dio un ultimátum. Tenía que divorciarse de su esposa antes de fin de año. Gregory prometió hacerlo, aunque solo fue una vil manipulación. Con el correr de los meses, Jessica aceptó que esto jamás ocurriría y en 2017 cortó todo tipo de vínculo con él. Luego vinieron cosas mejores para aquella joven que solo quería encontrar a su alma gemela. En junio de ese año, instaló una aplicación de citas y mediante la misma conoció a Patrick de la Cerda, de 25 años. El muchacho había nacido en junio de 1992, en Miami, Florida. Su padre, Max de la Cerda, era nativo de España
y su madre, Patricia Ronza, había crecido en Francia, pero ambos se conocieron en la década de 1980, cuando emigraron a Estados Unidos. Patrick creció en un acogedor hogar de clase media, rodeado de amor y respeto. Todos quienes lo conocían lo describían como una persona sumamente amable, inteligente y sociable. Si bien se destacaba en los estudios, al llegar a la adultez, comenzó a trabajar en el campo de la construcción de su padre, convirtiéndose en un gran especialista en la materia. En aquella misma época, sus padres se divorciaron en buenos términos y su madre se mudó a Miami, donde pronto volvió a contraer matrimonio. Patrick, por su parte, decidió quedarse con su padre en un exuberante complejo de 9 acres, en las afueras de Deltona, donde continuaron trabajando en conjunto. Si bien la casa de Patrick quedaba a 30 millas de distancia de la de Jessica, hicieron todo por conocerse. En cuestión de meses, comenzaron una relación, a viajar y a salir de fiesta. Jessica estaba muy feliz, pero había un problema. Temía que Gregory se enterara de su relación e intentara hacerle daño a Patrick. Eventualmente esto sucedió. Su exnovio consiguió ver su perfil de Facebook, donde ella subía fotos de su nueva relación. Inmediatamente, comenzó a enviarle mensajes a Patrick a su cuenta personal, diciéndole cosas como que sabía dónde vivía y que le iba a hacer mucho daño. Estas amenazas se volvieron recurrentes, al punto en que Gregory llegó a enviarle mensajes de voz a Jessica, comunicándole que iba a contratar a alguien o iba a hacer el trabajo él mismo. Luego de eso, Gregory invitó a salir a Jessica en varias ocasiones y ella aceptó, ya que pensó que eso lo calmaría, pero el siniestro hombre tenía todo calculado. Contrató a un investigador privado para que los grabara en secreto mientras cenaban juntos en varios restaurantes y le envió esas cintas a Patrick. Si bien al principio el joven se molestó, eventualmente entendió que Jessica había accedido a salir con Gregory porque quería convencerlo de que se alejara. Como el hombre vio que su plan no había funcionado, siguió con las advertencias. Le mandó un mensaje por Facebook a Patrick que decía: «Estoy dando instrucciones y voy a poner mi plan en acción». Al darse cuenta de que la situación la sobrepasaba, Jessica decidió presentar las cintas que Gregory le había enviado a Patrick y todos los mensajes de texto ante un juez. En diciembre de 2017, consiguió una orden de restricción, la cual decía que Gregory no podía contactarla por ningún medio y que además debía entregar todas sus armas de fuego, ya que era una persona peligrosa. Durante los meses siguientes, la pareja gozó de la paz que tanto necesitaba, sin la amenaza inminente de Gregory. Fue entonces cuando Patrick le dijo a su madre que creía que Jessica era la indicada, que realmente la amaba y que estaba pensando en dar el siguiente paso. Ya con el apoyo de su familia, le propuso matrimonio y ella aceptó completamente emocionada. También le prometió que le regalaría un anillo que él mismo había diseñado y comenzaron a planear la boda, que se celebraría en Francia. El 26 de febrero de 2018, Patrick le envió un mensaje de buenas noches a Jessica desde la casa de su padre. Le dijo que la amaba y que la llamaría al despertar. Tristemente, esto no sucedió. A las 7:15 de la mañana del día siguiente, Max, que estaba a 70 millas de distancia trabajando en una construcción, recibió una llamada telefónica sobre la entrega de un paquete en la casa de Deltona que compartía con su hijo. Como sabía que Patrick estaba esperando recibir el anillo de compromiso de Jessica, intentó comunicarse con él para que saliera a recogerlo, pero no obtuvo respuesta. Algo preocupado, le envió un mensaje de texto, el cual tampoco fue leído. Al mismo tiempo, Jessica, que se encontraba en su casa en Orlando, recibió 2 llamadas completamente inesperadas de Gregory. Era la primera vez que intentaba contactarse desde que se le impuso la orden de restricción. Si bien ella no respondió, inmediatamente supo que algo no andaba bien. Temiendo por la seguridad de su prometido, intentó comunicarse con él, pero no lo consiguió y todas las alarmas se encendieron. Decidió salir rápidamente hacia la casa de Patrick, pero no llegó a tiempo. Una vez allí, lo encontró tirado en el piso de la puerta principal, alrededor de un charco hemático. Se comunicó con el 911 y apenas pudo describir lo que había ocurrido. Le dijo a la operadora que su prometido había sido asesinado a tiros.
y que no podía probar RCP porque su cuerpo ya estaba completamente frío. En cuestión de minutos, los agentes del sheriff del condado de Volusia llegaron a la vivienda. El detective, Chad Weaver, se hizo cargo de la escena del crimen, mientras los helicópteros de las noticias de televisión sobrevolaban el lugar. Notó que la puerta principal estaba abierta, que había vidrios por todos lados y unos casquillos únicos de 300 Blackout que se solían utilizar en armas semiautomáticas, como un AR-15. Por otro lado, observó que el cuerpo de Patrick tenía 4 detonaciones en diferentes zonas de su cuerpo: la cabeza, la cara, el pecho y la cadera. Acto seguido, comenzó a reconstruir el asesinato. Como el pie del joven estaba encima de la escalera de la puerta, podía intuir que el autor se paró del lado de afuera de la casa y que cuando Patrick salió a recibir el paquete, este aprovechó realizarle una emboscada y quitarle la vida. Pero eso no era todo. Momentos después, cuando los agentes registraron la vivienda, notaron que faltaba la computadora y el disco duro del sistema de seguridad de cámaras. Esto les daba la pauta de que el asesino había planeado el hecho con antelación. Cuando Max llegó a su casa, habló con el detective Weaver y le comentó quién creía que podría haber asesinado a su hijo. Relató que semanas atrás había discutido con un vecino porque había traspasado su propiedad privada y que éste, en un ataque de ira, había efectuado algunas detonaciones. Sin embargo, recalcó que nadie resultó herido y que habían llamado a la policía. Weaver revisó las imágenes de las cámaras de seguridad, donde se podía ver a aquel hombre siendo arrestado por la policía. Rápidamente se enteró que estaba bajo custodia ese día, por lo cual no podría haber llevado a cabo el asesinato, y fue eliminado de la lista de sospechosos. El detective pensó que había quedado en blanco, sin ningún tipo de pista, hasta que Jessica se acercó a hablar con él. Le contó acerca de Gregory y de cómo él no estaba para nada contento con su nueva relación amorosa. Le mostró los mensajes de voz que le había dejado esa misma mañana, donde le pedía que por favor se comunicara con él. Entonces, Weaver tuvo una idea. Le pidió a Jessica que le devolviera las llamadas a Gregory. Mientras él y otros investigadores escuchaban, la joven quería a toda costa resolver el asesinato de su prometido, así que no dudó en hacerle caso. Jessica marcó el número de su exnovio para decirle que sabía que se había vengado de ella y que le había arruinado la vida, pero Gregory le respondió que no entendía de qué le estaba hablando. Luego le comentó que había visto el fallecimiento de Patrick en las noticias y le dio su pésame. Jessica intentó recordarle las amenazas anteriores, pero Gregory negó todo. Finalmente terminó la conversación diciéndole que la consideraba su amiga y que no había tenido nada que ver con el hecho. Si bien la joven estaba segura de que esto era una gran mentira, la realidad era que Gregory no había dicho nada durante la llamada que pudiera implicarlo. No obstante, Weaver encontró un área gris para arrestarlo, no por asesinato, sino por quebrantar la orden de restricción esa mañana. Gregory pasó la noche tras las rejas, aunque salió a la mañana siguiente en libertad, debido a que no tenían pruebas en su contra. La frustración de Weaver no duró mucho, ya que pronto recibió una llamada telefónica. Quien le hablaba era el abogado de la exesposa de Gregory, Daimara Sánchez, aquella mujer que Jessica había conocido por primera vez en el hospital. Al parecer, esta mujer había visto la noticia del asesinato de Patrick en televisión y tenía información que sería valiosa para el caso. Acordaron encontrarse en un área de estacionamiento, lejos de su casa, ya que la mujer temía que pudieran encontrarlos. Una vez allí, Daimara le contó a Weaver que en diciembre de 2017, mientras tramitaba el divorcio con Gregory, descubrió que éste escribía constantemente en un cuaderno lo que ella creía que era un plan de asesinato. Sin embargo, cuando lo increpó respecto a estas notas, él le aseguró que eran solo una fantasía, pero al ver las noticias, la mujer pensó que aquellos deseos escritos en papel se parecían mucho al caso que estaba en televisión. Gracias a esta declaración, la policía consiguió una orden para registrar la casa de Gregory. La fiscal del condado de Volusia, Ashley Terwilliger, dijo que si encontraban este plan de asesinato, podrían tener un caso firme contra él. Pero Weaver no tenía muchas expectativas. Le parecía imposible que el sospechoso hubiera conservado esta prueba tan obvia,
no podía estar más equivocado. El 28 de febrero de 2018, Weaver y su equipo de investigadores se apersonaron en la lujosa mansión de $500,000 de Gregory, ubicada en Windermere, un suburbio del condado de Orange, Florida. Casi inmediatamente después de ingresar, el detective encontró lo que buscaba. Allí, en la oficina del sospechoso, dentro de un contenedor de basura, estaban las páginas del cuaderno color azul que Daimara había descrito. Eran unos cuantos trozos de papel arrugados, pero podían leerse. Si bien Weaver ansiaba revisar aquellas pruebas cruciales en el instante, tuvo que contenerse porque debían ser embolsadas y sometidas a un análisis forense. Pero eso no era todo. En un cajón del escritorio encontraron algunas municiones y un casquillo de bala que coincidía con los hallados en el lugar de los hechos. Si bien el arma utilizada no apareció por ningún lado, estos descubrimientos ya eran suficientes para obtener una orden de arresto contra Gregory por el asesinato de Patrick. Sin embargo, para poder ganar el juicio, las notas debían probar fehacientemente que el sospechoso había tramado un plan perverso. Cuando los forenses le dieron las notas a Weaver, comprobó que estas eran todo lo que Daimara había prometido y más. Lo primero que aparecía era la dirección de Patrick, el 2525 del Boulevard Howland, en Deltona. También había bocetos de esta propiedad y notas sobre cómo entrar y salir del lugar sin ser detectado. Luego hablaba de una carretera que conducía por el condado de la vivienda y de que había un bosque en esa dirección. Debido a esto, el detective pudo dilucidar que Gregory caminó a pie hasta llegar a esta abertura para acercarse sigilosamente a la víctima. Además, señalaba cosas como que Patrick tenía un perro llamado Optimus, que era lento y viejo, y que había mantillo, capa de material, que podía usar como cobertura en el jardín de la víctima. Decía que debía llevar un segundo par de zapatos y poner cinta adhesiva en la parte inferior para que no quedasen huellas, que tenía que esperar a confirmar que el joven estaba solo y apagar los celulares. Al final, debía desechar la ropa que había utilizado, un rastreador y unos guantes. El plan no solo evidenciaba la obsesión del sospechoso por los detalles, sino también su compulsión por asesinar. Sin embargo, este primer boceto no requería detonaciones. Gregory quería quitarle la vida a Patrick, inyectándole una dosis letal de sustancias, haciéndolo pasar por una sobredosis. Según lo escrito, el accionar sería el siguiente. Primero le diría que solo quería robarle y que debía cooperar para seguir con vida. Una vez que éste le hiciera caso, le inyectaría una mezcla de sustancias y esperaría 15 minutos. Si Patrick no respiraba, Gregory utilizaría sus manos para asfixiarlo y acabar con él. Menos de 48 horas después del allanamiento, se emitió una orden de arresto contra Gregory, acusándolo de asesinato en primer grado. Los agentes del condado de Volusia pudieron localizarlo fácilmente, ya que había sido liberado de la cárcel después de quebrantar la orden de restricción, y aún seguían todos sus pasos. Fue arrestado en la puerta de su casa sin oponer resistencia alguna. No obstante, el juicio comenzó 3 años después, el 25 de mayo de 2021, en el Tribunal del Condado de Volusia, en DeLand. En la primera audiencia, la fiscalía detalló cómo había sido el plan que Gregory finalmente ejecutó para quitarle la vida al prometido de su exnovia. Según las pruebas recabadas, Gregory atrajo a Patrick a la puerta principal de su casa, haciéndose pasar por un repartidor, realizando una llamada telefónica falsa. Mientras tanto, estaba al acecho entre los arbustos, fuera del campo de visión. Cuando el joven abrió la puerta para recoger el paquete, apuntó contra él y abrió fuego, disparándole en 4 ocasiones. Tanto Daimara como Jessica volvieron a encontrarse cara a cara en el tribunal para testificar en contra de Gregory. Esta última aún llevaba el anillo de compromiso que Patrick le había dado poco antes de fallecer. Ambas relataron todos los pormenores de su relación con el acusado, haciendo especial hincapié en cuanto se ponía violento y manipulador. Por su parte, uno de los abogados de Gregory, Richard Parker, dijo que se trataba de un caso circunstancial, ya que no se había encontrado ni el arma ni el ADN de su cliente en la escena, y que no había testigos presenciales. Además, dijo que los investigadores
no comprobaron que todas las características del casquillo encontrado en la casa del acusado coincidieran completamente con los hallados en la vivienda de Patrick. Y esto no era lo único que la defensa tenía a su favor. Parker mostró una cinta de video, aquella que el detective privado había filmado tiempo atrás. En la misma, se podía ver a Jessica y a Gregory saliendo a distintos restaurantes cuando ella ya había comenzado su relación con Patrick. Incluso se podía ver cómo Gregory frotaba la pierna de Jessica ante la cámara, tomaba su mano y se inclinaba para darle un beso. Después de mostrar la cinta, el abogado increpó a la joven, preguntándole por qué seguía viendo a su cliente, si supuestamente estaba feliz con su nueva pareja. Ante esto, Jessica respondió que había accedido a ver al acusado porque estaba amenazándola y quería intentar calmarlo. Pensó que si hacía esto, nadie resultaría dañado. También relató que durante aquella cita se sentía extraña, ya que parecía que Gregory estaba forzando las interacciones entre ellos, haciendo cosas que jamás había hecho, como tomarle la mano en público. Si bien le recalcó que eran amigos y que ya no podían hacer esas cosas, el hombre siguió intentando acercarse a ella. Los fiscales, por su parte, tenían su propia estrategia. Llamaron a expertos en telefonía celular, que conectaron el móvil personal de Gregory a uno desechable que había sido rastreado hasta una torre de telefonía celular cercana al lugar de los hechos. También se pudo comprobar que era el mismo que realizó la llamada a Max de la Cerda la mañana del asesinato. Si bien Gregory no testificó durante el juicio, asentía levemente la cabeza ante los comentarios hechos por su abogado defensor y la sacudía cuando hablaba el fiscal. En un momento, se dijo algo a sí mismo y luego observó en repetidas ocasiones en la dirección a donde se sentaban las familias de Patrick y de Jessica. Para los argumentos finales, los fiscales dijeron que Gregory era la única persona que tenía motivos para asesinar a Patrick y que el hecho había sido motivado por los celos que le causaba que su exnovia tuviera una nueva pareja. En su cierre, Parker insistió en que el plan de asesinato no equivalía a culpabilidad y que había que diferenciar la fantasía de la realidad. Recalcó que la gente no debería ser juzgada por sus peores pensamientos, solo porque los plasmaron por escrito. Andrew Urbanak, el fiscal estatal adjunto, espetó que el plan de asesinato no fue una fantasía, porque fue sumamente detallado y específico. Si bien no se había llevado a cabo tal cual lo decían las notas, las mismas demostraron que la intención del acusado era ir a la casa de Patrick y asesinarlo. Finalmente, después de 4 días de testimonios, el caso pasó al jurado. Tanto la familia de Patrick como los fiscales estaban inseguros respecto al veredicto que emitirían. Sin embargo, tenían todo a su favor: las notas encontradas en la basura, los testimonios de todo lo que vivieron tanto Jessica como Daimara, la evidencia de los teléfonos celulares y el descubrimiento de las municiones. Todo demostraba que las reflexiones de Gregory eran más que una mera fantasía. Antes de la sentencia, Jessica se paró a unos 10 pies de distancia de Gregory y dijo que Patrick era la persona más amorosa que había conocido, que disfrutó cada día al máximo y que lo amaba incondicionalmente. Expresó que Patrick y ella iban a construir una vida en conjunto, pero que este sueño no pudo hacerse realidad, porque aquel hombre sentado en la sala del tribunal se lo llevó. El 28 de mayo de 2021, la jueza de circuito, Dan Nichols, encontró a Gregory culpable de asesinato en primer grado y lo condenó a cadena perpetua obligatoria, sin libertad condicional. El acusado no mostró ningún tipo de emoción al escuchar el veredicto. Ni siquiera las palabras de la mujer que alguna vez juró amar sirvieron para ablandarle el corazón. Los abogados de Gregory intentaron apelar a su condena, alegando que el registro de su casa fue ilegal. Sin embargo, este pedido fue denegado. A pesar de obtener justicia, las familias de Jessica y de Patrick no quedaron conformes. Aseguran que la orden de restricción podría haber salvado la vida del joven. De hecho, recalcan que Gregory jamás entregó su colección de armas a la oficina del sheriff del condado de Orange, como se le había ordenado. Gregory quedó en evidencia como el hombre manipulador y celoso que era. Las 2 mujeres a las que había engañado pudieron finalmente alzar su voz contra él y hacer justicia para Patrick.
Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.